¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. En octubre del 2017, un gran sismo azotó a México. Este solo se puede comparar con aquel del 85, donde miles de edificios, como hospitales, casas habitación y hasta escuelas, sufrieron enormes daños, dejando a miles de damnificados y desaparecidos. Ante esta desgracia de grandes magnitudes, la ayuda internacional no se hizo esperar, pues tanto gobiernos como personas de gran renombre ayudaron de forma humanitaria, donando millones de dólares e incluso miles de productos como alimentos, además de ropa, cobijas y hasta casas de campaña. Sin embargo, ante tal generosidad de la gente, hay algo que siempre se mantuvo oculto, de forma bastante rara, por el gobierno del entonces priista Enrique Peña Nieto, pues todos los donativos se llevaron supuestamente a uno de tantos fideicomisos que el gobierno no estaba obligado a transparentar, y es por esto que en realidad nunca se supo a ciencia cierta dónde quedó todo ese dinero, y si se invirtió en la infraestructura del país, pues la verdad nunca se vio exactamente dónde. Por eso el día de hoy veamos dónde quedó el dinero que países y personas donaron a México por el terremoto del 2017. Así que comenzamos. Luego de los lamentables sismos del 2017, miles de personas quedaron damnificadas y otras miles más perdieron la vida, por lo que era imperativo para el gobierno mexicano comenzar de inmediato las acciones de rescate, seguidas por una reconstrucción en la infraestructura de las ciudades y pueblos más dañados. Es debido a esta desgracia que al menos 24 naciones y muchos personajes famosos decidieron donar dinero y productos como alimentos no perecederos, cobijas, casas de campaña y demás para poner su granito de arena en la reconstrucción de México. Sin embargo, esta ayuda proveniente de lugares como Estados Unidos, Rusia, China, Ecuador, El Salvador, Cuba, Venezuela, España, Honduras, Israel, Japón, Italia y más, nunca se vio reflejada. Y es que a pesar de los dichos del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien inclusive entregó una lista supuestamente detallada de los donativos de estas naciones, donde se contaba con 663 toneladas de ayuda en especie y un aproximado a 91 millones de pesos, pues su reporte nunca explicó a ciencia cierta dónde se había gastado este dinero. Y es que según el gobierno federal de aquellos entonces, unió estos donativos a un fideicomiso llamado Fuerza por México. Ah, chinga, como que me suena ese nombre. El problema es que con este tipo de acción jamás se especificó la distribución de dicho dinero, ni las acciones que se realizaron con él, y mucho menos cuánto costó cada acción del gobierno. Y es que la revisión de estos gastos corría a cuenta de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y ustedes saben quiénes estaban en ese entonces en esas secretarías? Pues Luis Videgaray y José Antonio Meade, quien luego fuera el candidato por el PRI a la presidencia de México. Y es que en ese entonces el Ejecutivo informó que se necesitaban un aproximado de 48 mil millones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas en el país, y es por esto que decidió crear el fideicomiso Fuerza por México, el cual no era público, pues tuvo también la participación del sector privado, en ese entonces el Consejo Coordinador Empresarial, o sea, los empresarios, sí, esos que supuestamente quieren mucho a México y les preocupaba que AMLO llegara al poder, porque un populista seguramente destruiría a esta nación. Sí, esos empresarios estaban metidos en todo esto. Y es que con razón los empresarios estaban preocupados porque el peje fuera presidente, pues en 2018, con su llegada, una de las primeras acciones como presidente fue que se hiciera una fiscalización de los recursos donados a México mediante la Auditoría Superior de la Federación. Y es que luego de la evaluación de este organismo, los informes no fueron nada alentadores, pues se encontraron retrasos, omisiones y fallas en la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales. Esta auditoría señaló la falta de claridad del destino de los donativos, pues existía falta de transparencia en el registro y seguimiento de estos, pues al incorporar estos donativos al famoso fideicomiso, ocasionó que tanto entidades como dependencias de los estados mexicanos no pudieran recibir el dinero y destinarlo a la reconstrucción del país, por lo que en realidad fue el sector privado, o sea, los empresarios, quienes se encargaron supuestamente de ver las acciones necesarias y de destinar el dinero según la prioridad. La auditoría concluyó que la gestión de la Secretaría de Hacienda respecto a los donativos fue deficiente
ya que no estableció bases ni lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos. No acreditó que se coordinó con las autoridades correspondientes, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Fideicomiso Fuerza México, para la recepción y distribución de los donativos. Además, también concluyó que la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo demasiadas omisiones, porque si bien no llegó a recibir ningún dinero, pues todo llegó directo al fideicomiso y otra parte a la Cruz Roja. Sí dejó en claro que a pesar de tener conocimiento de 22 aportaciones financieras, estos no las informaron. Luego dijeron que no fueron 22, que fueron 18, de las cuales solo reportaron a 14, y eso a medias, pues no respaldan con la documentación necesaria al donante ni la cantidad donada. En otras palabras, había un cagadero en el gobierno de Peña Nieto. Pero hablemos de casos más específicos, pues de los 132 centros de salud afectados durante el terremoto, se calcula que solo 1 de cada 5 fueron atendidos y rehabilitados según sus problemas. Pero esto no es del todo cierto, pues de los hospitales que supuestamente fueron rehabilitados, la mayoría carece de documentación que respalde esto, pues dentro de la documentación que se pedía, muchos carecen de información como la clave del sitio reparado, su ubicación o el tipo de reparación que se le hizo. Y es que esto trae un mar de dudas, pues no hay registros sólidos que comprueben los 491 millones de pesos que supuestamente se destinaron a estos hospitales. Encima de esto, la cifra muestra un gran sobreprecio, pues en un inicio solo se habían pedido 179 millones de pesos. Y ojo, porque esta cifra era supuestamente para rehabilitar todos los 132 centros de salud. Sin embargo, como lo dije, solo se reparó 1 de cada 5 y encima se triplicó el presupuesto original. Ya hablamos de hospitales, ahora pasemos al área de escuelas, pues se contabilizaron 19.194 planteles afectados. Esto solo de educación básica. Aquí de nuevo hay deficiencias en los dictámenes entregados para el requerimiento del presupuesto, surgiendo aquí un nuevo actor, la SEP. ¿Y quién estaba al frente en ese entonces, en esa secretaría? Aurelio Nuño. Aquí se pidió la cantidad de 606 millones de pesos para solventar las reparaciones en todos los planteles, pero de nuevo la SEP no mostró los documentos necesarios que avalaran los gastos en la reconstrucción y rehabilitación de los planteles dañados, pues el 40% de los planteles reportaron una pésima evaluación del daño. Aunado a esto, tampoco hubo seguimiento a las obras, ni se presentaron los documentos de los avances trimestrales que se tenían que hacer. De nuevo, un total cochinero. Y finalmente pasemos a las viviendas afectadas, donde aparece otro actor, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, o sea, la SEDATU, donde Murillo Karam se encontraba presidiéndola. Aquí se tenía un diagnóstico final lleno de irregularidades, pues en un principio se dijo que fueron 172.057 las viviendas dañadas, de las cuales el 64.9% eran viviendas con daño parcial, 34.8% con daño total y el resto con daños menores. Sin embargo, las viviendas contempladas para el programa de reconstrucción solo eran 168.256, pero a la hora de entregar las tarjetas electrónicas de apoyos se dieron 170.871, o sea, todas las cuentas difieren entre sí. Pero esto no acabó aquí, ya que de las más de 170.000 tarjetas que se dieron, solo se puede constatar que el 34.9% de los beneficiarios hicieron los trabajos esperados, pues se puede verificar con documentos que solo en 59.836 viviendas se supervisaron los avances de estas en su rehabilitación, mientras que la SEDATU reportó que solo 25.584 reportó un avance con el 70 o 100% de realización del trabajo, mientras que en otras el avance fue del 50% o menos, y unas incluso ni se tienen datos para pronto, dejando la duda de dónde quedaron casi 118 millones de pesos. Como pueden ver, no se tiene documentado dónde quedaron los 91 millones de pesos que países y personas donaron a México para solventar esta desgracia. Y de las donaciones en especie, pues ni qué decir, tal vez muchas terminaron en despensas con el logo del PRI y con la leyenda "Mi Presidente 2018". Pero dime tú qué opinas, ¿qué piensas que pasó con todo ese varo donado?
¿Crees que el gobierno lo invirtió en ayudar a la gente o terminó en la bolsa de algunos políticos y hasta empresarios, si me apuran? Déjame lo que piensas en los comentarios. Y no te olvides de también dejarme tu like y compartir si es que el video te gustó. Suscríbete, me tirarías un parote. Vamos ahora por los 5000. Y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.